la Universidad Complutense de Madrid sobre selección de hábitat y entorno de murciélagos con datos sobre todo sobre bioacústica. Y ahora nada, está en la EBD y está trabajando en el proyecto Sunhal, también con murciélagos, y hoy pues ha venido a hablarnos sobre datos de bioacústica y cómo poder analizarlos y aplicaciones metodológicas. Así que nada, pues con esto te doy paso, Elena, a deciros que la sesión está grabada y también que si tenéis cualquier duda podéis interrumpir a Elena o hacer algunas preguntas al final para que daremos también tiempo para eso, ¿vale? Y nada, ya está. Gracias, Elena, por ofrecernos el seminario. Nada, gracias, Tocaya. Y nada, bueno, que muchas gracias a las Elenas aquí por invitarme y al grupo de informática de la AET y a todos los que estáis aquí por escucharme, más en estas horas que a veces son un poco complicadas. Y bueno, a ver, les comentaba un poco tanto a Julen como a Elena que para mí es un placer estar aquí, pero que me da hasta apuro porque yo no soy experta ni programando ni modelizando ni nada de eso, me defiendo como todo el mundo, pero bueno, sí que es verdad que un poco la idea de este seminario hoy era pues presentaros la herramienta de la bioacústica, que no sé si los que estáis aquí, bueno, sé que algunos sí han trabajado mucho con ello, pero otros que a lo mejor pueda ser un mundo desconocido para vosotros y conocer todas las ventajas y aplicaciones que puede tener el mundo de la bioacústica, ¿no? Como decía el título, escucha qué dicen tus datos, ¿no? Que tiene mucho que decirnos. Entonces, nada, pues espero que sea útil y que sea un poco presentar esa herramienta para que cuando tengáis que utilizarla, bueno, pues sepáis todas las posibilidades que tiene. Y evidentemente, bueno, por presentarme un poquito, aunque ya lo ha dicho Elena, bueno, yo realicé ya mi tesis doctoral con murciélagos, entonces voy a utilizar mucho el caso de los murciélagos, ¿no? El mundo de los murciélagos como un caso de estudio, como un ejemplo, pero lo bueno de la bioacústica es que, bueno, se puede aplicar a murciélagos o cualquier grupo animal que emita sonidos, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso sí que eso, pues hice una distribución de los murciélagos de la España central, concretamente la Sierra de Guadarrama y de Madrid, todo a partir de datos de muestreos bioacústicos, es decir, en toda mi tesis, que son 4 capítulos, en ningún momento tuve que manipular ningún murciélago para tomar datos, ¿no? Para que os hagáis un poco la idea de todas las posibilidades que da la bioacústica y de hecho esa fue un poco la idea inicial de por qué realizar mi tesis, porque había un gran desconocimiento de las especies de murciélagos y muchas veces, bueno, los murciélagos son especies protegidas, para trabajar con ellos hay que pedir permisos y de hecho dependiendo de la especie de murciélago, hay algunas que se registran mucho mejor con métodos acústicos que, por ejemplo, poniendo redes o haciendo la búsqueda de sus refugios, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos que ahí daba muchas posibilidades y por eso, pues, bueno, muestreamos un montón de puntos a lo largo de un gradiente altitudinal y de diferentes hábitats para tener representación de, ¿no? Presencia de especies en diferentes puntos y poder ver, pues, el uso que hacían los murciélagos en los diferentes hábitats, ¿no? Y bueno, como decía Elena, ahora estoy aquí en la EBD haciendo un postdoc, no estoy trabajando tan directamente con la bioacústica, pero bueno, me gusta mucho y siempre complementamos algunos de los estudios con la bioacústica, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero de todo estamos ya hablando de bioacústica, pues como bien sabéis es la ciencia que estudia el sonido, ¿no? de los animales, de los seres vivos, porque incluso hay algunas plantas que también emiten sonidos con las que se puede trabajar y ver cómo se relacionan con su entorno, ¿no? Con el medio ambiente. Entonces, bueno, inicialmente se empezó trabajando con la bioacústica con peces, curiosamente, para detectarlos por tema de pesca y demás, pero bueno, en el caso de los murciélagos, que de hecho luego mencionaré, por ejemplo, hubo un gran estudio de los murciélagos en la bioacústica a partir del hundimiento del Titanic, por ejemplo, que evidentemente pues, no se detectó durante la noche un gran bloque de hielo porque no se veía a oscuras, ¿no? Y sin embargo con los sonares pues sí que se pueden detectar, ¿no? Entonces ahí hubo como una explosión desde hace unos 70 años, ¿no? Donde se han empezado a estudiar un montón sobre vocalizaciones, cantos, llamadas, pues por supuesto de aves, que probablemente sea el ejemplo más cercano que podamos tener, pero bueno, también con anfibios y por supuesto con murciélagos e incluso cetáceos, invertebrados y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas referencias claves que han sido en el mundo de la bioacústica para los diferentes grupos animales. Entonces, eso es lo bueno, la idea un poco de hoy, ¿no? Como os comentaba, que en este caso en concreto os voy a poner el ejemplo de los murciélagos, pero que se puede extrapolar a cualquier otro organismo, ¿no? que dé estas posibilidades. Entonces, bueno, me gusta citar esta referencia
donde habla de la bioacústica y hace como un resumen de todo, ¿no? De esto que os estoy contando, de la historia de la bioacústica hasta hoy y de todas las posibilidades que da la bioacústica y de diferentes métodos de cómo trabajar con la bioacústica. Entonces, bueno, aquí veis, se saca así un pantallazo de una de las partes del paper que habla de las aplicaciones, ¿no? Evidentemente, gracias a la bioacústica vamos a poder detectar diferentes especies. De hecho, hay trabajos muy bonitos que luego comentaremos más adelante donde a día de hoy se habla del paisaje acústico y de la riqueza acústica, es decir, que en algunos ecosistemas podemos determinar su biodiversidad y su riqueza a partir de los índices acústicos, ¿no? Y luego, por supuesto, ya cuando queremos trabajar con algo en concreto, podemos identificar diferentes especies. Haceros aquí una mención, que luego lo veremos más adelante, aparte de riqueza, nosotros solemos hablar luego también que se puede trabajar con actividad o con densidades estimadas o relativas, ¿no? Abundancia relativa, porque es verdad que ahora se están haciendo muchos avances y probablemente si este seminario lo hiciéramos dentro de 5 años, pues daría un vuelco tremendo y habría muchos más avances, igual que hace 5 años atrás. Y, por ejemplo, ahora sí que, sobre todo con aves, ya se están intentando hacer reconocimientos a nivel individual, pero sí deciros, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, a día de hoy todavía no somos capaces de distinguir a nivel individual. De hecho, a veces hasta nos tenemos que quedar con un binomio o un grupo fónico de especies, pero bueno, sí que es verdad que al final tenemos índices de actividad, es decir, si estandarizamos unos parámetros que sean comparables, podemos decir, bueno, pues aquí he tenido, por ejemplo, 10 secuencias de murciélago de 5 segundos, mientras que en este otro hábitat pues he registrado 1000 secuencias de murciélago para que sea comparable. Entonces puede ser un solo individuo que te esté pasando 10 veces por el mismo sitio o 10 individuos que te hayan pasado una vez por ahí. Entonces eso no lo vamos a poder saber, no vamos a poder distinguir entre individuos, pero sí podemos saber que están haciendo uso de ese entorno, ¿vale? Entonces por eso hablamos de abundancia o de estimas, ¿no? De densidad. Pero bueno, es otra cosa que también da mucha importancia a la hora de los usos de hábitat, sobre todo para zonas de alimentación, por ejemplo, zonas de paso, zonas de interacción social y demás. Y luego, bueno, por supuesto, pues con el tema de migración serían tener registros de presencias en diferentes rutas migratorias y de hecho, bueno, para el tema de especies crípticas muchas veces es determinante porque hay especies que, como ya sabéis, crípticas en mano son idénticas morfológicamente, sin embargo, por su acústica no, y luego también veremos un ejemplo y luego, por supuesto, ya el mundo de la comunicación, todo lo que nos pueden dar, lo que es las llamadas sociales en sí es tremendo, ¿no? Y de hecho, aquí deciros que siempre hago hincapié con esto también, que en el caso de los murciélagos concretamente son animales que usan el sonido para ubicarse en el espacio, ¿no? La ecolocación, que ahora veremos. Mientras que, por ejemplo, para animales como las aves o anfibios y así, lo usan como una interacción social. Entonces, por eso también está bien poner el ejemplo de los murciélagos, porque tienen una plasticidad mucho más grande a la hora de hablar con acústica, porque además de también tener interacciones sociales, como harían aves o anfibios con cantos sociales, también tienen los cantos de ubicación y que están más relacionados con el espacio y no tanto con comunicarse entre sí, que también, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, pues hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a hablar un poco concretamente de los murciélagos, porque para mí es lo más cercano, el ejemplo que mejor tengo para enseñaros, deciros que evidentemente siempre hace mucha gracia el muñequito este con las gafitas de que los murciélagos no son ciegos, aunque esto supuso un dolor de cabeza para muchos científicos de la época antes de que se descubriera el tema de la ecolocación. Por ejemplo, Spallanzani, un italiano que, bueno, que siempre pensaba que cómo podrían hacer los murciélagos para ubicarse en el espacio pensando que eran ciegos, ¿no? Que cómo podrían ubicarse y bueno, pues les hizo así una serie de perrerías, les estirpó los ojos, veía que seguían, los soltaba en un laboratorio que estaba todo a oscuras, con unas campanas colgando y veía que no chocaban con las campanas, sin embargo esto mismo se lo hacía una lechuza y cuando no tenía visión la lechuza se chocaba y tocaba todas las campanas, ¿no? Sin embargo a los murciélagos no, pero cuando ya también les hizo ahí perrerías en los oídos para que no pudieran escuchar, ya vio Spallanzani que los murciélagos se sumaban a la orquesta de la lechuza y que daban las campanas. Entonces sabía que tenía que estar algo relacionado con el tema del oído, ¿no? El sentido del oído, pero no era capaz de explicar lo que estaba pasando hasta que años más tarde
Donald Griffin y Robert Galambos describieron el término este de la ecolocalización, ¿no? Que básicamente, como su nombre indica, es a partir de ecos, a partir de una onda acústica que el animal emite, se desplaza en el espacio, choca contra un obstáculo y rebota, y en función de cómo de cerca o lejos está del obstáculo pueden saber la distancia a la que están, incluso formas, texturas, tamaños y así, ¿no? Entonces, bueno, y aquí os decía que esto sobre todo tuvo un gran boom, ¿no? Con el tema del Titanic, ¿no? Entonces, bueno, como una imagen vale más que 1000 palabras y como sabía. Y ahí le ha dado caza, ¿vale? La verdad que son imágenes chulísimas y si os fijáis, sobre todo si lo habéis escuchado bien, el murciélago iba volando e iba emitiendo pip, 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 y de repente, de hecho, se ve que iba hacia otra dirección y cuando le ha rebotado la polilla ha girado, y si habéis escuchado, cada vez se escuchaba un sonido más cerca del siguiente, por eso quiere decir que se está acercando a la presa hasta que llega un momento que el sonido que emite último con el siguiente prácticamente chocan y da caza a la presa, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo, pero me gusta poner este otro también, porque si os fijáis, la polilla no se ha enterado de nada. Entonces aquí tenemos otra especie de murciélago, que es el orejudo. No hay problema. Y si os fijáis, su estrategia de caza es diferente. Ellos están posados, y esto es porque hay polillas, hay presas, y estamos hablando, como veis, la acústica es importante para todos. También hay invertebrados, como el caso de las polillas, que se han adaptado a escuchar el ultrasonido del murciélago. Entonces, el murciélago, en este caso el orejudo, ha tomado una estrategia distinta. A estos les llaman los susurradores, y ahora estas imágenes, que son brutales, si os fijáis, está volando a ciegas, no está emitiendo, tiene un mapa 3D en su cabeza que ha hecho previamente, y lo que hace es guiarse en base al sonido de la presa en vez de a su propio sonido, ¿vale? Entonces la polilla está aleteando, el murciélago orejudo lo está escuchando, y si os fijáis, ha aleteado y ha ido por ella, pero lógicamente, claro, lo estaba escuchando, pero no sabía bien dónde estaba, y la polilla estaba detrás de la hoja, ¿no? No siempre son exitosos. En este caso, la polilla tampoco ha sido muy avispada, y bueno, pues ahí emite un poquito para ubicarse otra vez el murciélago, ya ha entendido lo que ha pasado, el orejudo se ha dado la vuelta, y ahora fijaos que esto es como un cernícalo cirniéndose en el aire, es una pasada estas imágenes, y está ahí esperando, ¿vale? Y fijaos la polilla, esto es brutal, y en cuanto la polilla se mueva ya el murciélago sabe dónde va a estar, y fijaos, en cuanto se ha movido, y ahí la tiene, ¿vale? Es una pasada, la verdad que, bueno, lo quería poner como ejemplo porque, bueno, creo que esto, una imagen vale más que 1000 palabras, y aquí podéis ver la acústica, ¿no? Y en este caso, además, en los dos sentidos, ¿no? Tanto la polilla como el murciélago, como hacen uso del sonido, ¿no? Para interactuar con el medio. Bueno, en este caso, lo que os decía, en el caso de los murciélagos, si pensamos cuando estamos en verano, nosotros vemos murciélagos volando alrededor de la farola y nadie los está escuchando. ¿Por qué? Porque en este caso los murciélagos emiten ultrasonidos, es decir, por encima de nuestro rango audible. Pero bueno, como os decía, los murciélagos es un ejemplo, y hay otros muchos animales que también emiten sonidos. El típico caso que todos imaginamos son los cetáceos, y bueno, como os decía, de hecho nosotros ya lo hemos copiado del medio, con los submarinos, con el coche cuando aparca. Entonces, bueno, dentro del sonido, que luego lo hablaremos mejor, el sonido que se mide en hercios, entonces nosotros, el ser humano, vamos a escuchar desde 0 hasta 20.000 hercios, ¿vale? Y 20.000 ya es muy alto, sería un sonido muy grave, o sea, muy agudo, perdón, como veis aquí en el silbato. Entonces, de hecho, con la edad y con la mala audición, esta capacidad se va perdiendo. Luego he traído ahí un vídeo para poner a prueba vuestros oídos, a ver qué tal andáis. Pero bueno, aquí para que os hagáis una idea, pues en el caso de los murciélagos, y aquí más concretamente en Europa, en España, emiten desde los 8 hasta los 2, bueno, aquí es hasta los 120.000, y hay murciélagos que emiten hasta los 200.000 hercios. Entonces, fijaos todo el rango, todo el espectro de frecuencia que estamos perdiendo, que nosotros no somos capaces de escuchar, y que, por supuesto, como todo está enfocado desde nuestro punto de vista, pues de 20.000 hasta para arriba los hemos denominado ultrasonidos, ¿vale? Entonces, en el caso de los murciélagos, muchas de las especies emiten ultrasonidos y por eso no lo oímos, pero luego vamos a hablar hoy, pues, las posibilidades que tenemos de cómo registrar estos sonidos gracias a la
la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, hemos visto que también, os pongo más ejemplos con los murciélagos que se pueden extrapolar a otras especies. La mayor parte de los murciélagos, por ejemplo, que utilizan el sonido lo hacen a modo de sonar, pero tenemos otras especies que de hecho esto se pensaba que era una evolución convergente, ¿no? Una adaptación convergente, porque estos murciélagos que veis aquí son los murciélagos de herradura, se les llama así porque están, la nariz que tienen es como de, la estructura nasal es como de una herradura de caballos, si la veis un poco aquí. Bueno, pues estos emiten sonido por la nariz y curiosamente están más emparentados con los zorros voladores que no emiten sonidos para ubicarse en el espacio que con el resto de murciélagos como los que conocemos y de los que ya hemos hablado. Entonces se pensó que era una adaptación convergente donde se había desarrollado la ecolocación de manera paralela en la evolución. Sin embargo, ahora puede ser que sí que se está todavía estudiando con fósiles y así que podría ser y con el ADN que sí que de verdad los zorros voladores emitieran ultrasonidos y luego lo hubieran perdido, ¿no? Pero lo curioso de estas especies, de las de herradura, es que en vez de usar la ecolocación a modo de sonar, la usan con el llamado efecto Doppler, que bueno, es un poco difícil de entender. Ahí he puesto yo la definición por si alguien lo quiere leer, pero realmente, digamos que para entenderlo mejor, yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno está esperando la parada del autobús y entonces estás en la parada y cuando viene el autobús o cuando se va a la misma distancia, si trazáramos un triángulo, deberíamos escucharlo igual, pero no se escucha igual. Cuando viene parece que lo escuchamos más fuerte que cuando ya se está yendo. Y esto es porque el objeto, el autobús, en este caso, que está emitiendo el sonido, está en movimiento, entonces produce un efecto de acoplamiento de las ondas, ¿vale? Que hace que no suenen igual cuando se acerca que cuando se aleja, ¿no? Entonces ellos utilizan este efecto Doppler para ubicarse y de hecho son los que tienen, por decir así, la colocación más exacta, ¿vale? Y bueno, pues este es el ejemplo y luego estaban también los susurradores de las que ya hemos comentado. Entonces, como veis, esto es importante porque en función de la especie, a la hora de registrar la acústica, según cómo usan el sonido, pues también vamos a tener especies que emiten más bajito, que luego hablaremos de esto con decibelios más bajos, una potencia menor, que otras especies que con potencia mayor o direccionalmente o omnidireccionalmente. Entonces, bueno, esto es muy importante. ¿Vale? Entonces, bueno, por poneros ejemplos ya de la aplicación de la acústica para que veáis lo importante que es, pues con los murciélagos no hay que irse muy lejos. Si sabéis un poquito de murciélagos, aquí estáis viendo dos imágenes del murciélago común, que es el Pipistrellus pipistrellus, y el murciélago de Cabrera, que es el Pipistrellus pygmaeus, y es uno de estos casos que hablábamos de especies crípticas que veis en mano que son completamente idénticos, y que de hecho hasta hace unos años se pensaba que era la misma especie. Y eso es muy curioso y a mí me gusta mucho enseñarlo porque es un artículo del 1993, que en su momento fue muy importante y que lo sigue siendo, pero que evidentemente no había el conocimiento que había hoy en día. Y es que, claro, estas dos especies se consideraban una. Entonces, si os fijáis aquí, que ahora lo veremos, esto es un sonograma, es decir, es el sonido hecho imagen. Y aquí podemos ver la llamada de un Pipistrellus pipistrellus y aquí la de un Pipistrellus pygmaeus. En el eje de las X tenemos el tiempo en milisegundos y en el eje de las Y la frecuencia, esos hercios o kilohercios, como hemos dicho que medimos el sonido, ¿vale? Entonces, si os fijáis, uno emite mucho más bajito que el otro, bueno, algo más bajito, el Pipistrellus pipistrellus está en torno a unos 46, 48 kilohercios, aquí un poco más bajo incluso, y el Pipistrellus pygmaeus emite a unos 52. ¿Qué pasa? Que antes, claro, la física del sonido, que esto es muy importante conocerlo aquí, es muy variable y como decíamos, el tema de usar sonidos para ubicarse en el espacio es muy plástico porque en función del ambiente, del hábitat, si estamos emitiendo en un bosque que tiene mucha vegetación cerrada, los sonidos tienden a ser más modulados que si emitimos en un espacio abierto donde los sonidos tienden a ser más constantes, que ahora veremos qué significa esto un poco más adelante. Entonces, claro, se interpretó en este paper que el Pipistrellus pipistrellus, el único conocido hasta ese momento, si estaba en un entorno cerrado, emitía más modulado y por eso las llamadas eran más agudas que cuando emitía en un medio abierto, que eran llamadas más bajas, ¿no? Que son estos dos picos que podéis ver aquí. Y curiosamente, cuando pasó el tiempo, ya en el 2004, con las técnicas de ADN se descubrió que no, que es que eran dos especies diferentes, ¿no? Y por eso al murciélago de Cabrera también se le conoce como murciélago soprano, porque emitía más alto que el Pipistrellus pipistrellus, que el murciélago común,
Y entonces, bueno, se vio que básicamente eran dos especies diferentes que sus llamadas, bueno, pues eran distintas, ¿no? Aunque hay un rango de solapamiento, pero eran llamadas distintas. Por eso, como comentábamos, una de las aplicaciones, y de hecho nosotros a veces nos cuesta distinguir los individuos en mano cuando los cogemos ADN, pero también los registramos y los grabamos porque es una manera de poder diferenciarlos, ¿no? Y de hecho deciros que en el caso de los murciélagos, todo esto que estamos hablando de los sonogramas son con pulsos de navegación, que ahora lo veremos, pero las llamadas sociales sí que son totalmente distintivas de cada especie. Entonces ahí también nos está dando mucha información muy relevante, ¿vale? Entonces, bueno, yo os cuento esto y me decís, vale, Elena, ¿cómo tengo que trabajar yo ahora con la bioacústica para poder registrar y para poder grabar mis especies, ¿no? Pues en el caso de los murciélagos, por ejemplo, que ya os digo que, bueno, esto lo bueno es que hay un boom y cada vez hay más micrófonos potentes, detectores, grabadoras, registradoras múltiples, ¿vale? En el caso de los murciélagos, pues vamos a usar micrófonos que están adaptados a los ultrasonidos, por lo que hemos comentado, que emiten por encima de ese rango audible para nosotros. Por ejemplo, para aves, anfibios, lo bueno es que muchos de los sonidos son audibles, entonces sí nos vale una grabadora de un móvil, por ejemplo, o de hecho estos, claro, los micrófonos ya eran potentes antes que en el caso de los murciélagos porque era mucho más fácil conseguir la calidad de sonido al ser audios audibles, ¿no? Pero en el caso de los murciélagos o de otras especies que también emiten infrasonidos, hay que desarrollar ya unos micrófonos específicos, ¿vale? Y bueno, eso luego lo analizaremos en el ordenador. Como veis aquí, esto ya es un sonograma del que luego hablaremos, ¿vale? Una vez que ya hemos registrado esos sonidos. Entonces, bueno, esto es un poco ahí de historia para que veáis sobre todo cómo está evolucionando esto de la acústica. Yo ya me siento una vieja. Cuando yo empecé mi tesis allá por el 2014, trabajábamos sobre todo con detectores en mano, ¿vale? Y de hecho todavía se hablaba de los heterodinos, que ahora se puede usar más para, digamos que claro, a nivel de ciencia, un detector heterodino, básicamente, que es como este que tenéis aquí, es un detector que lo que hace es uno sintoniza como si sintonizara la radio una frecuencia a la que quiere registrar su murciélago, pero claro, había que buscarla manualmente. Ahora, hoy en día se puede hacer automáticamente, pero antes había que buscarla. Y entonces se ponía la frecuencia y para que se entienda así a grosso modo, si por ejemplo hemos dicho que el murciélago común emite a unos 48 kHz, pues tú lo ponías a 48 buscando ese murciélago, claro, solo buscabas esa frecuencia, en ese momento estás buscando esa especie de murciélago. Y si el murciélago emitía pues a 48, a 49, te hacía la resta y como ese 1 kHz ya era audible, lo transmitía en audible y te lo reproducía. Entonces, no grababas o podías grabarlo en un casete, pero lo que grababas era ya esa diferencia, ese sonido audible, como esa transformación, por decirlo así. Entonces, esto sería algo parecido a lo que hace la gente cuando sale a escuchar pájaros, ¿no? Que se aprende los cantos de las diferentes especies. Aquí suenan diferente en función de su tipo de llamada, entonces la gente se aprendía cómo sonaba uno u otro, lo iba sintonizando con la frecuencia y decía, pues ahora ha sonado un pipistrellus, ahora ha sonado un miotis y lo iba registrando, ¿no? Bueno, esto a día de hoy, ya digo que hay incluso automáticos y que hay gente que igual que le gusta salir a hacer fotos, se compra su detector y sale al campo a grabar. Y te tienes que aprender los cantos y la verdad que es muy bonito, luego vamos a escuchar algunos, pero ya esto ha quedado muy atrás. Ahora ya están los detectores que se llaman de real tiempo expandido, que lo que hacen es registrar el espectro completo de la llamada y que no pierde calidad y de hecho el audio vais a ver que es en formato WAV, esto es como veis aquí, ¿vale? Que son los archivos que sí que luego nos van a permitir poder abrir ese sonido registrado en un ordenador, en un software específico, donde podamos hacer nuestros análisis, ¿no? Y ya veremos luego bueno, que da muchas posibilidades, hay muchos parámetros y bueno, pues que podemos identificar las especies y hacer todas estas aplicaciones que comentábamos de poder determinar diferentes especies, patrones de actividad y así. Y de hecho, bueno, claro, evidentemente estos detectores son mucho más caros, pero bueno, a nivel científico pues ya son los utilizados para hacer ya estudios más potentes, ¿no? Entonces, bueno, simplemente porque conozcáis un poco el mercado de cómo está, yo lo he puesto aquí muy sesgado murciélagos, pero ya os digo que esto es un mundo y probablemente esto ya queden atrás enseguida y lo mismo pues para grabar otras especies, pero bueno, algunos de los detectores tenéis detectores manuales, que es ir al campo tú con el detector y tú, como veis aquí en la mano, lo estás viendo, lo vas registrando y de hecho antes no tenían ni pantalla, claro, ahora ya tienen todos pantalla, de hecho tienen hasta un software incorporado de identificación de especies y bueno, pues ya veis que se pueden conectar al móvil, a una tablet o es simplemente el detector y uno va grabando.
¿vale? Pero también hay detectores automáticos, que estos, claro, son los que más posibilidades nos van a dar. De hecho, bueno, aquí tengo algunos de los que veis ahí en la foto, que si queréis luego lo enseño mejor, pero por ejemplo, esto es un detector automático, donde veis que es parecido a una cámara trampa. Yo puedo insertar aquí diferentes tarjetas SD para registrar, y de hecho lo bueno es que puedes ponerle varias. Entonces lo bueno de estos detectores es que aparte de que puedes ir de día, dejarlo de día y programarlo para que se active de noche, aquí tenemos una interfaz, bueno, lleva sus filas aquí, ¿vale? Para que estos te pueden durar, dependiendo de cómo lo configures, hasta un mes o así, y aquí puedes determinar los diferentes parámetros que tú quieres prefijar, por ejemplo, para que te grabe a partir del ocaso hasta el amanecer o así, ¿vale? Y programarlo también en la frecuencia a la que quieres que te grabe, la duración de los sonidos, y bueno, luego, como veis en la imagen, este sería el micrófono que va aparte, que en este caso es un micrófono de ultrasonidos, que con un cable, ¿vale? Pues lo podemos poner en el campo, e incluso, pues eso, se pueden poner detectores en altura, porque muchas veces no grabas las mismas especies a una altura que a ras de suelo, y así, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un ejemplo, y ahora ha habido un boom, que seguro que lo habéis escuchado si os gusta un poquito esto de la bioacústica, con el tema de los AudioMod, que es algo muy parecido, pero claro, son mucho más asequibles económicamente, son mucho más pequeñitos, también llevan, bueno, hay que configurarlos conectados al ordenador, pero igual, aunque nos duran 2 o 3 días y grabamos toda la noche, bueno, pues da muchas posibilidades porque son mucho más económicos y puedes comprar un montón y dejarlos en diferentes partes del campo y ponerlos a grabar, ¿vale? Entonces, por que conozcáis algunas de las posibilidades, ¿no? De los detectores. Entonces, claro, yo salgo a grabar, me tiro toda la noche grabando. Bueno, como veis, esto es porque a mí me hacía mucha gracia que hay gente que queda a tomar cervezas y así. Esto es, por ejemplo, una foto con mis amigos, los frikis que somos de los murciélagos, cada uno con su bad detector, ¿no? Ahí, porque como os digo, esto pues está en auge, y de hecho, bueno, esta es una foto que me gusta poner de un curso que fue ya en el 2016 en Italia, para acústica de murciélagos, y bueno, pues vino gente de todas partes del mundo, porque en ese momento aunque parezca así exagerado, pero es verdad que había muy poquita bibliografía y muchas veces venían bien este tipo de cursos para poner en común ideas, intercambiar opiniones, y bueno, ahora todo esto ya se encuentra muchísimo más. De hecho, mucha gente que ni siquiera se dedica a murciélagos tiene este tipo de detectores, ¿no? Y está muy bien, y lo mismo para cualquier grupo animal. Entonces, yo me vengo con mi superdetector que he dejado ahí toda la noche, o en este caso un detector manual, y una vez que he registrado los sonidos, como veis, todos en formato WAV. De hecho, bueno, deciros que los que van ya con tablet, con móviles y así, como veis, hasta te los georreferencian a la vez que te los autoidentifican a través de un software de la propia tablet, ¿no? Los puedes ver proyectados en GPS, que te da un fichero KML o dependiendo del detector, pero claro, también tienes aquí toda tu ristra de ultrasonidos que ha grabado, ¿no? Entonces, el tema es que esto muchas veces, sobre todo para estudios ya de gran magnitud y con detectores automáticos, acaba siendo una cantidad ingente de datos, ¿no? Entonces, para su posterior análisis, una de las primeras cosas que se suele hacer es el filtrado de ruido, y esto ya suele ser un proceso automático, ¿vale? Entonces, bueno, yo aquí os pongo un ejemplo que es de Wildlife Acoustics, el programa Kaleidoscope, y de hecho me gusta ponerlo porque la parte del filtrado de ruido es gratuita, es decir, tú puedes descargarte el software, no necesitas pagar la licencia, porque luego sí que tiene una licencia de pago anual, pero en este caso te puedes instalar el software y te hace un filtrado de ruido, donde puedes poner una serie de parámetros, como veis aquí, pues en nuestro caso, al ser murciélagos, ya hemos dicho que emiten de 8 a 120 kHz, le digo que me considere una duración mínima de 2 segundos, porque también deciros que para detectar esto que pone aquí, por ejemplo, mínimo número de llamadas, mínimo debería ser 2 o así, porque luego vamos a ver que hay que identificarlas, hacer una revisión, un chequeo manual, y claro, muchas veces determinar una especie, sobre todo una especie de la que tengamos dudas y que sea diferente, no se puede determinar con un solo pulso, porque puede ser muy variable, ¿no? Normalmente. Entonces, bueno, pues tú puedes poner aquí un filtrado, le das a que usa unos parámetros para que te filtre los ultrasonidos, ¿vale? Entonces, bueno, pues metes la carpeta de entrada con tus archivos y luego una carpeta de salida. Y entonces, si tuviéramos esto con el filtrado de ruido, pues te acaba generando, ¿no?, la carpeta que son los que has reconocido como ruido, y el resto que te reconoce como murciélagos. Y de hecho, me gusta poner este ejemplo porque, si os fijáis, el nombre que ha cogido, vamos, desde que grabas, que te coge el detector, en este caso manual, que es uno de los ejemplos de los que tienen software automático, que yo siempre digo que con esto hay que tener mucha precaución, porque hay gente que se lo compra y se lo crea a pies puntillas, y vamos a ver que la bioacústica es muy potente, pero también tiene sus limitaciones
interpretaciones y muchas veces no siempre podemos llegar a la especie o a veces la autoidentificación no es correcta, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se hacen estudios o se toman decisiones de conservación y así, en base a simplemente registros acústicos automáticos, porque estos pueden ser problemáticos. Y de hecho, aquí os pongo un ejemplo en el que, por ejemplo, el Bat Detector manual había identificado todo esto como ruido y, sin embargo, cuando ha hecho el propio filtrado, no lo ha metido dentro de la carpeta de ruido, ¿no? Por ejemplo, este es un caso. Luego, además, como se pueden fragmentar, muchas veces a lo mejor tienes WAVs que los has dejado grabando 30 segundos, entonces dentro de esos 30 segundos está considerado que era ruido, pero a lo mejor cuando los partes, hay partes que no, que sí que hay murciélagos y por eso también te lo rescata, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vemos el sonido hecho imagen, ¿no? Pues para esto tenemos diferentes softwares. Hay softwares que son gratuitos, de hecho, bueno, creo que todo el mundo que ha empezado con esto, sobre todo antes de que R ya fuese tan potente, hay ya paquetes de R de los que ahora hablaremos también, pero claro, también hay software específicos de sonido y de hecho deciros que cuando yo empecé pues era lo que se usaba y por eso me los conozco muy bien y de hecho acabo trabajando con software ya muy específicos, pero por ejemplo este que es Audacity, pues es un software de audio libre que de hecho estaba para música, pero bueno, que uno puede abrir sus ficheros WAV y por ejemplo esto que estáis viendo aquí es una secuencia de murciélago común que hablamos, de Pipistrellus pipistrellus, que acaba teniendo un zumbido de alimentación, que luego veremos, y lo abríamos perfectamente, lo podemos abrir con el Audacity, ¿no? También ya hay softwares libres, como por ejemplo, como por ejemplo es Bat Explorer, que en el caso de murciélago, ya os digo que para ver, pues imaginaros, donde también puedes abrir, ver tus sonogramas, hacer tus medidas y te hace hasta la autoidentificación, ¿no? Ya aparte de estos también ya hay softwares de pago como puede ser Bat Sound. Bueno, pues aquí evidentemente lo ideal es el uso libre, pero bueno, es verdad que antes sobre todo se desarrollaba mucho este tipo de softwares y eran muy buenos, pero claro, tenían lógicamente su coste económico y bueno, pues antes se trabajaba mucho con esto y podías pues hacer hasta una calidad de imagen de sonograma buenísima y tomar las diferentes mediciones, ¿no? Y bueno, deciros eso, que este por ejemplo es Kaleidoscope, que es el que os he puesto, cuando ya quieres hacer análisis de llamadas también lo puedes hacer gratuitamente como el filtrado de ruido, pero también te puede hacer un Auto ID, que luego veremos un ejemplo, y eso ya sí es de pago, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno? Que mi experiencia y opinión a día de hoy es que vamos a ver que para hacer una buena autoidentificación de los murciélagos es necesario tener buenas librerías de llamadas para las diferentes especies que queremos identificar. Entonces, por ejemplo, en el caso este concreto de los murciélagos, ya para ciertas especies hay muy buenas librerías, entonces funcionan muy bien. Antes, claro, no estaban disponibles, no eran todas de uso libre, entonces utilizabas estos programas porque te agilizaban muchísimo el trabajo de la cantidad ingente de datos que tenías y funcionaba muy bien, ¿no? Y ahora lo bueno es que, bueno, cada vez más en R y bueno, pues ya veis que hay software específicos de murciélagos libre y en R también ya tenemos muchos paquetes donde, bueno, pues podemos también hacer ya nuestro visionado de ultrasonidos e incluso podemos también definir nuestras propias librerías de llamadas, ¿vale? Que esto es lo más interesante por lo que os estoy comentando. Y de hecho ahora vamos a ver ejemplos de por qué incluso es necesario cuando alguien hace su propio repositorio y librería y sus propios clústeres de análisis para diferentes especies, lo ideal es poder tener tu librería previamente para las distintas especies. Pero claro, esto es muy complicado, ¿no? Porque al final hay diferencias incluso dentro de una misma especie en función del sitio donde haya sido registrada. ¿Vale? Entonces, bueno, esto con todo lo que estamos hablando, simplemente como nos vamos a centrar ya en la parte del sonograma, pues todos ya sabemos un poco lo que es el sonido, ¿vale? Pero bueno, como veis es una onda, ¿vale? Que se propaga en el aire y que va a tener diferentes propiedades que son las que nos van a dar juego para todo esto de la bioacústica y poder determinar todas estas diferentes posibilidades de especies, lo que está haciendo y demás, ¿vale? Una es la frecuencia, que como su nombre indica, pues es la cantidad de veces, ¿no? que vibra el aire, ¿no? a lo largo de una unidad de tiempo, en este caso el segundo, que es lo que llamábamos que esta unidad se conoce como hercios, ¿no? Entonces, aquí podéis ver, por ejemplo, que un sonido grave, pues hay muchas menos ondas por segundo que, por ejemplo, en un sonido agudo, ¿no? Y luego aquí, otro de los patrones y otra de las cosas que se suele medir bastante en acústica es la amplitud, ¿vale? Que hablábamos antes, por ejemplo, la cantidad de energía
que se propaga en el espacio, que se mide en decibelios y que, como decíamos antes, por ejemplo, en el caso de los murciélagos, los susurradores, sus decibelios, los decibelios que tiene su llamada son mucho más bajos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces la polilla no lo escuche. Entonces, esto es importante a la hora de registrar las especies, porque ya vamos a ir viendo según sus diferentes variables, pues cómo se registran, ¿no? Y luego, bueno, hay una cosa que da mucho juego en la bioacústica y es el tema de los armónicos, que básicamente de la frecuencia fundamental, la frecuencia básica, ¿no? La frecuencia base, es, digamos, como múltiplos, ¿no? De esa frecuencia. Son como réplicas y bueno, pues a veces dan juego a la hora también de la identificación de las especies, ¿vale? Y aquí, bueno, tenía un ejemplo que como yo me enrollo un montón, pues no sé, si queréis lo podéis mirar luego, es un test de estos de audición que se hace, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar con la gente, que además creo que con la pantalla compartida no se escucha el audio, pero bueno, si os fijáis, lo que está haciendo es reproducir sonidos desde una frecuencia muy baja hasta una frecuencia muy alta. ¿Vale? Entonces veis cómo va aumentando el número de ondas a medida que va aumentando la frecuencia y bueno, pues aquí se empieza a escuchar el sonido, ¿vale? Como el sonido está muy grave porque estamos a frecuencias muy bajitas y a medida que vamos subiendo, pues ir haciéndolo, ¿vale? Acaba siendo cada vez más desagradable porque es muy agudo, ¿vale? Hasta que, bueno, va subiendo y esto está bien para que veáis hasta cuándo dejáis de escuchar el sonido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los murciélagos hay gente que sí que escucha algunos ultrasonidos. Por aquí deberíais de estar dejando ya de escucharlos algunos, ¿vale? Y podéis ver hasta dónde podéis llegar. Y esto lo hablan como la edad de los oídos. Si escuchas hasta 20.000 tienes como un oído maravilloso y eso suele ser lo que escuchan los niños de 12 años o así, ¿vale? Y a medida, ya os digo, que se avanza con la edad, se va perdiendo y bueno, pues yo, por ejemplo, escucho ahora mismo hasta 18.000, pero ya os digo que también porque entero mucho para los murciélagos, pero esto se acaba perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea. Y lo que os decía, esto es tanto lo que vamos a medir en frecuencia como en amplitud, es lo que se conoce como espectrograma o como oscilograma. Y es lo que ya hablábamos antes. En el eje de las X siempre vamos a tener el tiempo en milisegundos y si estamos viendo el espectrograma vamos a tener en el eje de las Y la frecuencia en kilohercios y si vemos el oscilograma la potencia, ¿vale? La amplitud en decibelios. Entonces, bueno, claro, yo os cuento todo esto, pues efectivamente, si alguien quiere usar los sonidos para identificar la especie, pues tiene que medir una serie de parámetros en base a esto. Entonces, normalmente, bueno, aquí estáis viendo, esto sería el espectrograma, es decir, aquí estoy viendo la llamada en frecuencia, ¿vale? Y aquí la amplitud. Entonces, se miden una serie de parámetros, que hay muchas referencias bibliográficas que os puedo pasar al respecto, donde se mide lo primero de todo el tipo de pulso, es decir, ya la estructura que estamos viendo de la llamada nos está dando mucha información según cómo sea esa estructura y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Luego está la frecuencia de máxima energía, que digamos que es donde se concentra el máximo de la frecuencia, ¿vale? Que es esto rojito que veis aquí en escala de colores, donde hay una mayor intensidad, donde hay una mayor frecuencia concentrada, pero también tenemos una frecuencia inicial que es donde empieza esa llamada y una frecuencia final de donde acaba, ¿vale? Y luego también tenemos la longitud de banda, que también lo podemos ver en el oscilograma, y la duración del pulso, es decir, desde dónde empieza hasta dónde acaba en milisegundos, y el intervalo, es decir, desde que termina de emitir uno hasta donde termina de emitir el siguiente, desde que empieza a emitir uno hasta donde empieza a emitir el siguiente pulso. ¿Vale? Todo esto que parecen cosas así muy descriptivas y muy básicas, son muchos parámetros que luego nos ayudan a poder identificar entre especies. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis que lo que os cuento es cierto, pues me gusta poner ejemplos propios, ¿no? Pues esto, por ejemplo, son diferentes espectrogramas de diferentes especies que tenemos aquí en España y concretamente esto es de mi tesis, ¿no? de la Sierra de Guadarrama. Si os fijáis, por ejemplo, este es uno de los murciélagos que hemos hablado de herradura grande, el Rhinolophus ferromequinum, y si os fijáis, la estructura de pulso que se ve aquí es lo que se conoce como una llamada constante, que luego hablaremos, pero veis, no tiene nada que ver, por ejemplo, con, bueno, este es otro murciélago de herradura, si os fijáis son iguales, pero la frecuencia
es diferente. Y de hecho esto es muy interesante porque el Rhinolophus hyposideros es el murciélago pequeño de herradura y el Pherromekinum es el grande. Y si os fijáis, hay una relación en la viacústica con el tamaño corporal y sobre todo en este caso entre especies del mismo género. El murciélago, el individuo que es la especie que es más grande, va a emitir mucho más grave, ¿no? Como las personas, que alguien que es así muy grande, que emite como muy grave, a alguien que es muy pequeñito, que emite como mucho más agudo, ¿no? Pues en este caso es igual. Entonces os fijáis que de hecho este es el murciélago que más alto emite en España, es el Rhinolophus hyposideros, ¿vale? Que emite a unos 110 y si os fijáis, pues eso es mucho más agudo que el Pherromekinum, que es más grave, ¿no? Pero fijaos que aquí tenemos, por ejemplo, otra especie totalmente diferente. Este es el murciélago rabudo, el Tadaridia teniotis, que esto es de los que emiten en audible. Y de hecho, si os fijáis, aquí están los 20 kHz, es decir, de aquí para abajo, todo esto es espectro audible, que sí que escucharíamos, y esto es un murciélago rabudo, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso es audible, y si os fijáis, también es constante, pero no entero como los que veíamos anteriores, sino un cuasi constante, porque tiene una pequeña comita aquí en la estructura del pulso y luego ya acaba siendo constante. Este, sin embargo, es todo lo contrario. Es un miotis, ¿vale? Un murciélago del género de los ratoneros. Y de hecho, me gusta ponerlo como ejemplo porque, si os fijáis, son rayas totalmente verticales. Las llamadas anteriores que veíamos eran constantes o cuasi constantes. Y en el caso de los murciélagos son moduladas, es decir, que modulan prácticamente en cuestión de muy poco tiempo, desde unos 70 kHz hasta unos 20 kHz. Entonces, son tan moduladas y dan tan poco juego que, por ejemplo, en el caso de los ratoneros, que todos los miotes emiten así parecido a frecuencias un poco más altas o más bajas, pero son tan poca la variabilidad que tiene que, por ejemplo, en este caso, para nosotros es una faena porque muchas veces nos quedamos en el grupo fónico de Myotis sp, que tenemos casi 10 especies. Entonces, bueno, sabemos que hay un ratonero ahí, pero no podemos identificar qué ratonero es, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, como os decía, es bastante útil, pero muchas veces pues tiene sus limitaciones, ¿no? Aún así, sin capturar, ya nos está diciendo que hay miotis en la zona, ¿no? Y bueno, aquí os quería poner un ejemplo de lo que os decía, como titulábamos la charla, ¿no? Que escucha tus datos que te tienen que decir. Pues en este caso, por ejemplo, estáis viendo un Pipistrellus pygmeus y si os fijáis, cada comita que veis aquí, esto sería cada grito, ¿no? Cada emisión que da el murciélago. Y esto es un pase de navegación, cada pulso que veis aquí es de navegación, ¿no? Es una secuencia donde el murciélago está volando, ubicándose en el espacio. Pero vais a ver que no solo podemos identificar qué especie es, sino que incluso qué está haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mismo murciélago y si os fijáis, aparte de ese pase de navegación, tenemos aquí una estructura, un complejo de llamadas, ¿vale? Que son llamadas sociales. Entonces, es lo que os decía, el murciélago puede estar volando y a la vez interactuando con otros de su misma especie o de otras especies de murciélagos. Y fijaos que esto que emite, que de hecho algunas son audibles, nos está diciendo pues que hay una interacción social. Entonces, esto, claro, cuando uno tiene tantos registros acústicos, si puede estructurarlo en los diferentes patrones de llamadas, si son pases de navegación, son sociales o esta última de la que ya comentábamos antes es un zumbido de alimentación, puede interpretar la actividad que está teniendo según las diferentes zonas donde estamos grabando, ¿no? Entonces aquí, si os fijáis, esto sería el pase de navegación, aquí venía navegando felizmente y de repente, si os fijáis, como escuchamos en el vídeo, modulan mucho más sus llamadas y acaban siendo cada vez la distancia entre ellas, el intervalo entre pulsos es menor, hasta que llega un momento en el que prácticamente se juntan e incluso baja un poco su frecuencia, ¿no? Y esto es lo que sería el zumbido de alimentación. Entonces, no podemos saber si ha sido exitoso o no en su caza, pero sí sabemos que ha habido un intento de caza, ¿no? Y esto es lo que comentábamos, que sería como lo que escuchamos en el vídeo, el pi, 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 ¿no? Para que os hagáis una idea. Y bueno, pues ya viéndolo en conjunto, una vez que lo habéis visto un poco más, y esto ya os digo, se puede extrapolar a cualquier grupo de especies, cada especie emite de una forma distinta. Como veis, las estructuras de pulso son muy diferentes y esta foto pues me gusta mucho porque es un collage que hice de todas las especies que grabé diferentes en la Sierra de Guadarrama en un mismo sonograma, ¿no? Aquí hice un corta y pega, entonces si os fijáis pues tenemos desde los murciélagos de herradura a Pipistrellus, ratoneros, otro tipo de Pipistrellus, el barbastela, que es una especie forestal muy difícil de encontrar su refugio, pero que es muy inconfundible a la hora de emitir ultrasonidos, un orejudo como el que escuchábamos, por ejemplo, en el vídeo, ¿vale? O nóctulos o rabudos o así, ¿vale? Lo que, como veis, pues son muy diferentes. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, lo que os decía, según los diferentes tipos de llamada,
suenan distinto, que esto es lo que nos transformaba ese detector heterodino de cómo se escucharía. Entonces, para que os hagáis una idea, os he puesto aquí un ejemplo. Esto es como sonaría una llamada de frecuencia constante, en este caso el murciélago de herradura grande, que parece un alien, a mí me recuerda como un alien, ¿vale? Y si os fijáis, perdonad que me he salido sin querer, aquí tenemos, vale, estábamos por aquí, aquí tenemos también pues justo todo lo contrario, ¿no? El ratonero, que es modulada, ¿no? Y que vais a ver que no tiene nada que ver esa frecuencia constante que veíamos con algo modulado, que fijaos cómo suena si fuera audible para nosotros. Suena ¿vale? Son sonidos como mucho más opacos porque son modulados, entonces barren mucha frecuencia en cuestión de muy poco tiempo, ¿vale? Bueno, pues para que os hagáis una idea, y luego aquí estas serían las combinadas, ¿vale? Donde pues también tenemos un pipistrellus que suena por ahí, ¿vale? Bueno, es que creo que me toca volver a salir, entonces bueno, para que os hagáis una idea de cómo suenan las diferentes llamadas, ¿no? Entonces, bueno, bibliografía de esto hay un montón al respecto, y de hecho, si empezáis con mi acústica, yo sí os recomiendo empezar con algún tipo de estos software donde podáis hacer análisis de vuestras llamadas e ir leyendo y buscando referencias. Y de hecho, bueno, me hace mucha ilusión que esté aquí Fulgencio Lisón, porque justo comentábamos antes, ¿no? Mientras esperábamos que, bueno, pues que por ejemplo yo fue la primera clave con la que empecé, porque de murciélagos y así en español y tal era lo único que yo encontraba que está súper bien para empezar y para poder ver estas diferencias, pero evidentemente esto, como todo, pues igual que los detectores y todo, se va sabiendo cada vez más, cada vez se publican más cosas, entonces sobre todo hay muchos papers, hay libros también, si alguien quiere que le recomiende, estoy encantada de recomendar después, pero bueno, pues lo que os digo, al final hay muchos papers cada vez que sacan, incluso ya, por ejemplo, describiendo solo llamadas sociales nuevas de una especie porque no se conocía, ¿no? O así, donde, bueno, pues podéis ver diferentes parámetros y registros que se pueden hacer en los análisis para poder diferenciar entre las diferentes especies, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, tengo este caso práctico que lo voy a hacer aquí, vamos, os lo he puesto directamente porque, como me imaginaba, me voy a enrollar un montón. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, lo hacemos con los alumnos en la universidad, donde, como os decía, para animarles a que se enfrenten como vosotros a un primer sonograma, les damos una serie de llamadas de murciélagos diferentes, y con el propio Audacity, que es libre, que se pueda descargar cualquiera, pues les animamos a medir los diferentes parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si os fijáis en el sonograma, uno puede arrastrar el ratón y empezar a medir dentro del espectrograma pues la frecuencia de máxima energía, esa de la que hablábamos, la duración del intervalo, el intervalo entre pulsos, ¿vale? Y bueno, les damos como una serie de murciélagos diferentes que son distintos en sus llamadas, y les hacíamos anotar una serie de variables, como ya os digo, sobre todo era el intervalo entre pulsos, la duración y el análisis de la frecuencia de máxima energía, ¿vale? Entonces, lo que os decía, por ejemplo, este es uno de los papers que hay, por ejemplo, aquí en Europa, donde te puedes encontrar las diferentes especies de murciélagos que hay con los diferentes patrones, parámetros acústicos, y en función de esos patrones tienes unas medias donde lo puedes encajar para ver si es una especie u es otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en este caso práctico, una vez que los alumnos habían anotado para las 6 especies que les dimos, que cogimos a posta 6 especies como muy diferentes acústicamente, pues por ejemplo estaban por un lado los murciélagos de herradura grande, que si le hacíamos la relación frente a la frecuencia emitían mucho más alto que el resto de especies de murciélagos, que eran sobre todo, les dimos pipistrellus y ratoneros, ¿no? Si hacíamos este mismo análisis, por ejemplo, para la duración, pues igualmente los Rhinolophus, al ser llamadas constantes y más largas, destacaban mucho más del resto de las especies, ¿no? Y sin embargo, si comparamos los intervalos, ya daban más diferencias. Sobre todo se veía que entre los miotis, claro, esto por supuesto era un ejemplo y había que hacer muchas más análisis y hay muchas más especies, ¿no? Pero sí que se ve que hay en ciertas especies que hay un solapamiento según sus parámetros acústicos, mientras que en otras son claramente distintas. Y esto es lo que hay que conocer para saber las posibilidades y limitaciones hasta las que podemos llegar a la hora de identificar con la acústica, ¿no? Entonces, bueno, esto luego lo proyectábamos en 3D con las 3 variables, y esto es un poco los resultados que os estaba comentando, ¿no? Entonces, por eso insisto de nuevo en que a la hora de identificar, yo os animo primero a que lo hagáis manualmente para aprender al respecto, pero evidentemente cuando alguien tiene ya mucha información y muchos registros acústicos, pues ya es necesario
una agilización del proceso, ¿no? Y para eso, pues se anima mucho en, como comentábamos antes, poder tener librerías y repositorios propios o públicos para poder trabajar más con esto, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, por eso os ponía este ejemplo que os comentaba antes, que me gusta mucho este paper, donde hablan precisamente de 3 especies de murciélagos de herradura, de los que hemos visto que son además llamadas como súper fáciles de distinguir porque son frecuencias constantes, de 3 especies distintas que sí que están en la península itálica, pero que sin embargo, creo que era en Sicilia, en la isla de Sicilia, una de esas especies desaparece, ¿no? Entonces era muy bonito porque se puede ver cómo dentro de la península itálica esas 3 especies, digamos que hay una que emite más alto, otra intermedio y otra baja, tienen como muy claros sus nichos acústicos, mientras que en la isla, como esa especie intermedia es la que se perdía, los parámetros de frecuencia, digamos que ocupaban, rellenaban un poco ese nicho libre que había dejado la especie intermedia, y entonces al final los máximos y mínimos eran más amplios, ¿no? que en la península itálica. Entonces, esto es muy importante porque al final son como dialectos entre las diferentes especies que hay que tener en cuenta. Entonces, uno a la hora de hacer sus librerías, esto también lo tiene que tener en cuenta, porque muchas veces al final, si pasamos, ¿no? Algoritmos con librerías donde se han hecho en sitios diferentes, podemos encontrar estas distinciones, ¿no? Estas diferencias. Entonces, bueno, por eso hay muchos artículos que, sobre todo con esto que os decía, el boom que ha habido de softwares de autoidentificación y así, que llama mucho a la prudencia a la hora de utilizar solo automatización e identificación de datos, que ya os digo que, vamos, ahora mismo es lo más necesario para poder trabajar de una buena forma. Y yo como lo veo, que es como os voy a explicar ahora en un ejemplo, es que al final el Auto-ID te puede agilizar mucho el proceso, ¿no? Pero que al final, sobre todo en especies que puedan ser un poco más raras o que no tengamos librerías tan potentes de esa especie, pues tener que revisarlas siempre manualmente, ¿no? Entonces, bueno, de hecho deciros que en el Kaleidoscope, que no me pagan ni nada, pero es con el software que yo trabajo porque ya lleva muchos años y además están constantemente renovándose, tú ya puedes hacer tus propias librerías de llamada, ¿vale? Y de hecho, bueno, os pongo aquí un ejemplo. Fijaos, por ejemplo, esta es la interfaz del Kaleidoscope, donde ya hemos visto aquí que, por ejemplo, podemos hacer los filtrados de ruido que os ponía antes aquí, ¿no? Y también, pues, uno puede hacer un Auto-ID, que digamos que el software ya tiene sus propias librerías, y tú cuando tienes ese software de pago, lo que hace es que ya te facilita las librerías según si estás en Europa o en el sitio en el que estés, ¿vale? Entonces tú puedes meterle esa carpeta ya de sonidos, donde aparte de separarte ruido de sonido, ¿vale? Pues te las autoidentifica. Entonces, por ejemplo, fijaos que, bueno, aquí os pongo algunos casos, algunos ejemplos de, por ejemplo, Miniopterus, ¿vale? Es una especie de murciélago. Bueno, os voy a abrir aquí primero esto para que lo veáis. Lo que te da evidentemente es la carpeta, ¿vale? El número bueno, el audio en el que está, ¿vale? Los pulsos que ha registrado, cuántos de verdad hacen un matching con la especie que te está dando, ¿vale? El match ratio te da, bueno, las letras que veis aquí, por ejemplo, en este caso, Miniopterus es Rayversi, ¿vale? Las 3 primeras pues son del género y las 3 siguientes de especie. Y este es el Auto-ID, pero lo bueno de esto es que tú puedes aquí poner un manual ID y donde tú puedes cambiar y puedes ir añadiendo o editando, si te parece bien le das a un OK, y si no le cambias tú el ID, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que es el espectrograma y el oscilograma, como hemos comentado anteriormente, aquí tienes una serie de teclas que tú puedes editar y rellenar según como tú quieras, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, imaginaos, bueno, y claro, aquí puedes hacer los análisis, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger, arrastrar aquí con el ratón y aquí le estoy pidiendo que me dé el espectro, la frecuencia de máxima energía. Como veis, pues yo aquí veo las diferentes energías donde está la máxima concentración en el pico, ¿vale? Y puedo ver aquí la frecuencia de máxima energía, ¿no? También puedo ver la duración de los segundos, ¿vale? De los microsegundos y lo que os digo, y se pueden pasar un Auto-ID, y una vez que uno tiene el Auto-ID, pues tiene aquí su tablita y puede ir uno revisando. Esto parece una tontería, pero para los que llevamos trabajando mucho tiempo con análisis de llamadas es un chollo, porque antes uno tenía que analizar la llamada y luego irse a una tabla Excel, de cambiarlo, rellenarlo o así. Y aquí lo puedes ir cambiando, pues fijaos, por ejemplo, yo aquí le puedo ir dando a
lo suelo poner así en pequeño y lo puedo ver a la vez, y uno puede ir, bueno, pues eso, a la vez que va viendo, dice, por ejemplo, Barbastela, que esta es una que os digo forestal, no, aquí, y de hecho esto es muy importante que lo veáis, por ejemplo, aquí tenemos llamadas sociales, no con la mejor calidad, ¿vale? Esto, por ejemplo, está grabado con un audio mod, y aquí, por ejemplo, tenemos a veces varios murciélagos a la vez, ¿no? O llamadas sociales. ¿Qué pasa? Que al final el software lo junta todo, solo reconoce como que si hubiera un pulso. Hay otros software, hay otros programas, por ejemplo, esto que son llamadas sociales, lo junta y por eso te dice que al final se hace un lío, ¿vale? Porque te hace una media entre estos pulsos más estos, o te hace la media entre estos, o sea, en teoría distingue entre pulsos, pero muchas veces cuando hay varios individuos te los junta, no reconoce, no entiende que pueda haber más, aunque hay softwares que ya lo hacen. ¿Vale? Entonces, bueno, de hecho hay softwares que te dicen cadena primaria, cadena secundaria, cadena terciaria, y eso está muy bien porque al final te está dando una, ¿no? Te está sugiriendo que hay más especies, entonces, o sociales, y luego tú lo puedes mirar, ¿vale? Entonces yo aquí puedo ir cambiando y puedo poner, esto es un pigmeus, o esto aquí hay dos, y lo voy cambiando aquí, y eso se me cambia en mi tabla, ¿vale? Y luego esta tabla se te guarda como un CSV que tú ya puedes exportar a R o hacer lo que sea para hacer tus análisis, ¿no? Y correlacionarlo. Pues bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Pero, como os decía, bueno, aparte de esto, bueno, pues Antón, que por ejemplo viene a muchos de estos seminarios, que es un amigo mío, me recomendaba, por ejemplo, que os hablara del Open Soundscape, porque, por ejemplo, ahora eso, pues para la gente que seguro que aquí vosotros controláis mucho más que yo de programación y que, bueno, que puedes diseñar tus propias librerías de llamada, ¿vale? Que trabajan mucho con esta herramienta, ¿no? Bueno, en GitHub y así tienes para poder hacer y programar tus propias librerías. Entonces, si con todo lo que hemos comentado ya anteriormente, uno, por ejemplo, de hecho, la gente lo que suele hacer para las librerías de llamada es, conociendo a ciencia cierta la especie que tú tienes, por ejemplo, yo capturo un murciélago en mano que veo que es un pipistrellus y lo sé y le tomo el ADN y demás, y luego lo libero y lo suelto y lo grabo, y eso lo grabo y digo, esta grabación es del ejemplar tanto, y sé que ese ejemplar luego es un pipistrellus, lo guardo y lo puedo tener como en mis propias librerías. Y luego hago todas estas mediciones, que muchas ya, como veis, se pueden hacer automáticas, puedo generar luego esos clusters para hacer los auto-IDs, ¿no? Y bueno, y de hecho deciros que no solo ya para nosotros a nivel científico, sino que a nivel de ciencia ciudadana o de repositorios entre diferentes grupos de trabajo, pues existen, ¿no? Estos repositorios, yo os hablo en el caso de murciélagos, pero es que hay un montón. Entonces, por ejemplo, aquí en España hay un grupo muy potente en el Museo de Granollers, en Cataluña, que por ejemplo ahora trabaja mucho con Quiro Habitats, que si esto os gusta, yo os animo a, si os animáis a coger un detector manual o así, que es más asequible, y empezar a grabar, aparte de poder uno jugar con sus llamadas y luego analizarlo, podéis volcar aquí la información. Y bueno, pues de hecho hay unos parámetros, o sea, la condición que tienes para participar en esto es hacerlo de una manera estandarizada, ¿no? Con un mismo protocolo, graba todo el mundo igual, y entonces, bueno, pues luego vuelca aquí sus datos, y de hecho ellos te hacen un procesado de auto-ID y te ayudan también con la identificación, ¿no? Y de hecho deciros que, por ejemplo, esta gente trabaja mucho con R, haciendo también las propias librerías de llamada, ¿no? Bueno, aquí hay algunos enlaces de interés, que es por lo que os comentaba, que yo siento el sesgo hacia los murciélagos, pero que hay un montón de repositorios de llamadas, tanto para aves, anfibios, murciélagos, insectos, cetáceos, que podéis encontrar en la red y que podéis hacer lo mismo que os estoy explicando hoy con los murciélagos, con otras muchas especies. Perdonad, y bueno, es que justo, vale, os iba a hablar de R, que ya se terminaba, pero bueno, de los paquetes de R que os comentaba, pues, por ejemplo, de hecho, eso se me ha debido de quedar por aquí. Bueno, yo agradecerle a mucha gente que conozco con R, pero, por ejemplo, Marcelo Araya, como llevamos un poco mal de tiempo, si queréis podéis pinchar. Aquí tiene algunas recomendaciones de diferentes paquetes. Y bueno, pues por ejemplo eso, aquí, si veis, te hace, digamos que para empezar con la vía acústica está muy bien, porque bueno, pues te pone ejemplos con las diferentes paquetes de R que se pueden usar. Entonces ya os digo, por ejemplo, en el caso concreto de los murciélagos hay un paquete que se llama Tadarida, que ya está especializado en diferentes especies de murciélagos, pero bueno, para que no fuera tan ya específico, pues por ejemplo en el caso de R, pues aquí tenéis otros paquetes que los que hemos estado viendo se puede igual visionar nuestro sonograma, podemos ver la frecuencia aquí, por ejemplo, ¿no? Veis el oscilograma para diferentes especies, por ejemplo, aquí pone ejemplos tanto con un pájaro como, por ejemplo, con un grillo, ¿no? Y entonces
veis que aquí estáis viendo los diferentes espectrogramas, podemos medir la frecuencia, te saca los parámetros, lo que os decía, en función de la intensidad de la frecuencia, puedes hacer tus propios espectrogramas con las escalas de intensidad según colores, ¿vale? Y luego, por ejemplo, pues veis, esto es otro caso diferente de un grillo modificado, ¿no? Y de hecho, aquí hay lo que os decía, los auto-IDs, que te mide las variables que tú le selecciones, como las que estábamos viendo, que nos pueden dar variabilidad entre especies, ¿vale? Y de hecho, aquí quería poneros, bueno, este sigue siendo todo el paquete, este SeaWave, que está muy bien, y de hecho, para papers y así podéis sacar sonogramas muy chulos, ¿vale? Pero quería enseñaros también este último paquete del que habla, aquí, que es el Sound Ecology, ¿vale? Donde de lo que os hablaba, de que si ya vamos un pasito más allá, también se pueden calcular índices de la complejidad acústica, ¿no? Y del paisaje acústico. Entonces, bueno, como veis, esto aquí podemos meter nuestros sonidos que hayamos grabado, ¿vale? Y poder extraer pues toda esta información. ¿Vale? Entonces, bueno, como creo que me pasa ya un poquito del tiempo, bueno, pues ahí tenéis los enlaces y la presentación por si alguien quiere cotillear algo más. Y bueno, creo que de momento, por lo pronto, me callo ya. Os agradezco mucho que hayáis estado ahí. Ahí tenéis algunos de mis contactos por si alguien se ha quedado con ganas de hablar algo más en particular, quiere que le recomiende bibliografía o softwares específicos o lo que sea. Y bueno, por redes también estoy activa para lo que queráis. Y nada, que muchísimas gracias y que espero que ha sido algo diferente a lo que estaban siendo estos últimos seminarios, pero espero que sea, como decía Julen, otra aproximación distinta, otro punto de vista que pueda ser interesante y sobre todo que conozcáis la herramienta de la bioacústica porque es muy potente, da muchas posibilidades y bueno, como veis pues se pueden hacer muchas cosas y que os pueda ser útil. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Hola, Elena, muchas gracias. Súper interesante, la verdad. Yo creo que para el que no sepa un poco de bioacústica, como yo al menos, es una introducción súper buena y me parece un mundo además súper complejo, con un montón de cosas